Francisco Palau, en tierras de Lérida. Lérida, una tierra muy noble desde hace mucho tiempo, porque sus hechos, mujeres y hombres, la hacen grande. Francisco llegó un 29 de diciembre de 1811, un frío día de invierno, a orillas del Bajo Segre, en la antigua ciudad de Aytona. Su familia era campesina, sencilla, trabajadora, y creían en la ternura de Dios. Por eso sus padres y sus hermanos lo rodearon de cariño y cuidado. El mismo día de su nacimiento, como se acostumbraba en aquellos tiempos, lo llevaron a la iglesia para que lo bauticen. La iglesia, a la que él tanto amará, lo recibió con mucha alegría. Junto con sus hermanos, Clara y Teresa, Francisco confirmó su amor a Jesús y sintió que su corazón se fortalecía. Mientras vivía en su pueblo, todos lo querían, desde su maestro hasta sus compañeros. Desde muy chico demostró ser muy generoso, dando su merienda a un pobre sin que se la haya pedido. Recordando esta experiencia, cuando es grande, Francisco nos contó que a los 7 años aprendió qué cosa era amar. Al lado de su papá, fue a la parroquia para cantar y alabar a Dios, al que irá conociendo cada día un poco más. Se levantaba muy temprano, así lo hacían todos en Aytona, y junto con sus padres iba al rosario de la aurora. Y a veces le pasaba que, por querer ir a rezar, a estudiar o a trabajar, olvidaba el juego y dejaba a sus compañeros. Sus padres no querían separarse de él, pero como eran buenos cristianos y querían de verdad a su hijo, se preguntaban qué es lo que Dios tendrá preparado para él. Por eso, cuando el cura y su hermana Rosa lo aconsejaron para que se fuera a Lérida a estudiar, lo apoyaron y acompañaron en su decisión. Francisco Palau se entregó sin ninguna resistencia y llegó al seminario de Lérida, donde se forman los jóvenes que luego serán sacerdotes. Y Dios sigue haciendo una gran obra en el corazón joven de Francisco. Cuando Francisco tiene casi 17 años, le conceden una beca por los méritos ganados en los estudios. Era admirador de Elías, un profeta que vivió en el desierto y que solo buscaba la gloria del gran Dios de la verdad. Según cuenta la Biblia, Elías oró con fervor en el Monte Carmelo, y desde entonces muchos hombres deseaban hacer lo mismo. Así Francisco descubre que su vocación era ser carmelita. A sus 21 años, en el año 1832, dejó el seminario y se marchó con los carmelitas descalzos. Allí seguirá estudiando y viviendo la oración, como se hace en el Carmelo de la Gran Teresa de Ávila. Y más complicaciones. Eran tiempos complicados. Los liberales y los carlistas desataron una guerra. A pesar de eso, no hay viento que detenga a Francisco. Él no tiene miedo y sigue adelante en su camino. En 1835, Barcelona está ardiendo. Se quemaron los conventos. Francisco descubre en ese momento triste a un fraile ciego y anciano que no puede escapar y sin dudarlo lo ayuda a salir. Francisco Palau se presta para salvarle la vida, dispuesto a ofrecer la suya si Dios así lo quería. Una vecina de su convento, con mucha delicadeza, les ofreció alojamiento. Muchos revolucionarios van buscando a los fieles que han huido y no saben dónde están. La dueña hizo esconder a Francisco en un armario y los revolucionarios sospecharon. ¿Habrá un fraile? Mientras tanto él rezaba. No pudieron abrir la puerta porque se partió la llave y de esa manera salvó su vida. Pero al cabo de algunos días se entregó en la Ciudadela con otros religiosos y los encerraron en la cárcel. Cuando consiguió ser libre, Francisco volvió a su hogar. El 2 de abril de 1836, a Francisco, el obispo de Barbastro, lo consagra como ministro. A partir de este momento, se entrega al apostolado sirviendo fiel a la Iglesia, como su gran enamorado. Por eso busca una gruta donde vive pobremente.
Y con estas experiencias, Francisco se ha definido como apóstol. La entrega y la penitencia de aquel joven carmelita para algunos de su pueblo supuso un cambio de vida. Y muy pronto lo seguirán unos jóvenes que ven en Francisco una gran entrega a Cristo. Su vida es intensa, predica, ora y escribe. Puede decir con San Pablo: en mí solo Dios ya vive. No faltó quien al principio sentía incomodidad por las palabras de este fraile, que decía lo que estaba mal. Y es así como una noche tenebrosa, dos hombres se citaron para matarlo en la cueva. Pero no pudieron lograrlo, porque Francisco los cambió al decirles con amor: entren a la cueva, que los oiré en confesión. Y con dolor vuelve a Francia. Pero al final lo despiden. Esta vez ganó la oposición. Abandonando la cueva, se fue a Lérida, a la prisión. Luego le dan una condena: irse a vivir a otro país. Era el año 1846. Luego de 10 años, dejará por siempre Francia y volverá a Barcelona, donde se presentará al obispo, Costa y Borras, que ya, desde el principio, lo nombra director del seminario para ejercicios. Empieza a ver la realidad y se da cuenta de que en Barcelona tendrá gran actividad, y para prepararse bien interiormente, se retira por un tiempo al Mont Sant. En este lugar de silencio, escribe las reglas de vida para el grupo de dirigidas que tiene en Francia, Lérida y también en Aitona. Las 16 jóvenes lucharon con mucho valor y pasaron grandes pruebas por seguir a Jesús. Pero el obispo de Lérida, influenciado por el gobierno, le ocasiona a Francisco vivir años humillado. Este le escribe una carta donde le pide que abandone las casas que antes había fundado, y también le prohíbe presentarse en su obispado. Y Francisco le responde: estimo como preceptos los consejos que me ha dado, y será mi regla de vida hacer lo que me ha mandado. Llegamos a 1851, y como la madre mira a su hijo, Francisco contempló con esa misma solicitud a Barcelona, y sintió la necesidad que reclama la clase trabajadora. Entonces fundó, para estos fines, y de acuerdo con el obispo, la Escuela de la Virtud, una escuela para adultos. Sus grandes catequesis, sin parar, van resonando, y repitió en 3 cursos lo que quería enseñar. Escribió muy sabiamente, para aquellas multitudes, un libro que tituló Catecismo de Virtudes. Como Francisco es muy pobre, su hermano José le dice que le pagará los gastos, y así la obra se imprime. El día 23 de marzo sucede algo anormal. Todo se ha paralizado por la huelga general. Nunca vivió Barcelona una manifestación tan grande. Los obreros no trabajaron, y los enemigos aprovecharon para decir que el culpable de la huelga era Francisco. Era el año 1854, cuando fue vencido, y el gobierno cerró la Escuela de la Virtud. Lo sacaron de Barcelona por tiempo indeterminado. Como castigo, lo mandaron a las islas, desterrado. Un barco lo llevó a Ibiza y lo abandonó en el puerto, donde no había ningún amigo que pudiera darle aliento. Sus amigos en secreto le mandan desde Barcelona la Virgen de las Virtudes, que era la imagen que precedía en la Escuela de la Virtud. Con la imagen tan amada hizo muchas procesiones, llevándola por las islas siempre que iba a hacer misiones. Y el primer santuario que había en Ibiza, dedicado a María, será obra de este gran misionero. Lo envían de nuevo a Ibiza, como exiliado, pero él perdona toda ofensa de los que lo han condenado. Solo Dios ha conocido la exquisita caridad que Francisco Palau tuvo con los que le hicieron mal. Y por fin su oración es escuchada. El primer ministro
le da plena absolución. Y así Francisco vuelve a Barcelona, después de pasar 10 años en el exilio. La reina lo ha declarado inocente y le extiende un escrito que así lo demuestra. Si siempre oyó la llamada de lanzarse a predicar, Dios es hoy una vivencia y lo tiene que anunciar. Vuelve a Palma de Mallorca y predica con ardor en Lérida, en Tarragona, Barcelona y Mataró. Predica el mes de María y publica una edición. Él vivió el marianismo en su más profundo seno, guiado por la vivencia que comunica el Carmelo. Ve que María refleja como un limpio espejo la belleza de la Iglesia. María, modelo de la Iglesia. María se le manifiesta cuando Él ya lo ha dado todo, y en la misión por la Iglesia, que a tanta entrega ha llegado, y le promete que no lo abandonará en las luchas y fatigas que por la gente ha de pasar. Esta sublime vivencia la experimentará en 1864, mientras ora en el Monte Vedrà. Vemos que cuando residía en Francia tuvo muchos seguidores que con gran fervor quisieron ser como él, seguir a Jesús. Y con tanta sencillez admirable vivieron como ermitaños, evocando los austeros desiertos carmelitanos. También hay otros en Lérida y Aitona, San Honorato, Escubels, Ciudadela y Valcarca. Comienzan las fundaciones de los hermanos y hermanas. Buscará la manera de servir a la Iglesia, que para Francisco son los niños en las escuelas, los enfermos y los marginados. Durante la guerra de 1936, muchos de los hermanos que él fundó fueron asesinados. Las carmelitas misioneras teresianas continuaron con su obra y cumplieron la misión de llevar la buena nueva de Jesús, anunciando la belleza y la dignidad de todo ser humano, especialmente llegar a aquellos hermanos que más sufren en el cuerpo de Cristo, para curar sus llagas y recordarles lo valioso que son. Cada día ve más hombres considerados enfermos de dolencias muy extrañas, sin que nadie les dé remedio. Son muchos los que así sufren y no tienen dónde ir. Van buscando en Barcelona quien los quiera asistir. Otros viven en su casa, pero sus familiares se asustan y se preguntan con gran pena si estarán endemoniados. El corazón de Francisco rebosa compasión y les ofrece lo que tiene. Su casa es el hogar para los pobres que llegan. Los documentos de la historia acreditan que curó a muchos en Valcarca, pero muchos no lo entenderán y lo acusarán ante el obispo en nombre de la verdad, como a Jesús, que por andar con los pobres fue muy mal visto. Pero él expone su defensa y dice que le es imposible abandonar a su gente. Aunque todo fue inútil, le prohibieron el bien que estaba haciendo. El 29 de octubre, varios anticlericales le asaltaron en su casa con furia y malos modales. Lo acusaron de curar enfermos en lugares muy insanos y detuvieron a 38 hermanas y hermanos. Los llevaron por la ciudad, colocándolos en carros, para hacer que él y los suyos aparezcan humillados. Ellos iban a las celdas cantando a su Creador, tal como hicieron los mártires en la persecución. A través del diario El Ermitaño, Francisco dejó oír todo lo que a él y a los suyos allí les tocó sufrir. El 31 de octubre, ante el juez, declaró junto a Juan, Rosa y un joven que aún permanecían con él. A los otros 35 los dejaron partir, y el corazón de Francisco se alivió. El vicario no lo ayudó, y el tribunal le hizo continuas preguntas que lo tendrán atormentado. El padre Palau repite a todas horas: solo por Cristo he actuado. Después de pasar 2 meses en la cárcel, encerrados, el juez declaró la sentencia: que fueran todos liberados. Francisco podía vivir libre y predicar, aunque la causa continuaría hasta alcanzar una sentencia final. Francisco murió antes de escuchar, por parte de los jueces, su inocencia.
sin quejarse, soportó la enfermedad, tal como vivió su vida, siendo un modelo de humildad. Y mientras se despedía, en aquella hora suprema, exclamó con viva voz: «Ya es la hora, Teresa». Era el 20 de marzo de 1872. El Papa Juan Pablo II lo beatifica el 24 de abril de 1988. Digo en nombre de la Iglesia que Francisco Palau y Kern practicaba las virtudes con heroísmo, amor y fe.